Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Continuamos con el libro de Números. Estamos en el capítulo número 33 ya. Ya estamos cerquitas del final, ya estamos cerca de terminar este capítulo, este libro, mejor dicho. Y ya habíamos visto lo que era un poco ya la introducción de lo que es la repartición de las tierras. Recuerden que Rubén y Gad, estas dos tribus, lo que habían hecho era que se juntaron antes de cruzar el Jordán. Hola, Lisi Torres, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué bueno que los veo, que están ahí, que se están conectando. Gracias por estar. Bueno, entonces, la tribu de Rubén y la tribu de Gad habían acordado con Moisés que iban a ir a la guerra, que iban a cruzar el Jordán, pero que iban a vivir de este lado del Jordán. Entonces, ahí vemos que se establece dos pueblos, dos tribus y media. Hola, Vane, ¿cómo andás? Bendiciones, ¿todo bien? Ya estamos cerca de terminar el libro, ya estamos ahí. Así que mañana seguro lo terminamos. Por eso hoy vamos a tratar de ver 2 capítulos, que es bastante, pero supongo que, a ver, sí, calculo que vamos a ir recortando algunas cositas, pero vamos a ir viendo qué es lo que nos deja la lectura y dónde si debemos parar, paramos y profundizamos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos ayer? Vimos cómo Rubén y Gad, que eran dos tribus, las dos tribus del sur, que nos habla que en estos 40 años fueron muy revoltosos, muy rebeldes, cayeron juicios sobre estas tribus, había baja de muertes, y se sumó media tribu de Manasés. O sea que Manasés tiene tribus, tiene territorio de este lado del Jordán y del otro. Entonces, todo esto lo habíamos visto ayer, de cómo el cristiano que no quiere estar consagrado, sino que quiere hacer todas las cosas de Dios, quiere las bendiciones de Dios, quiere la cobertura de Dios, le gusta que lo llamen cristiano, le gusta hasta predicar, le gusta servir, le gusta hacer todo, pero no está consagrado. ¿Por qué? Porque su amor está en el mundo, su corazoncito todavía está en el mundo. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora en el capítulo número 33 de Números, vamos a ver que hay una jornada de Israel desde que sale de Egipto hasta este momento. Es como un resumen que van a hacer, es como un resumen desde que salen de Egipto hasta que llegan al Jordán. Es como decir, bueno, es como que nosotros, no sé, es como que yo les cuente a alguien, bueno, desde que yo llegué a Cristo hasta ahora, bueno, pasé por acá, me pasó esto, acá me pasó esto, acá me encontré con Dios, acá me caí, acá caí en pecado, aquí me enojé. Y bueno, todas estas cosas es para ver un enfoque desde afuera, todo el recorrido. Si bien en este capítulo y en el capítulo 30 y... Bueno, sí, en este capítulo y los que siguen, vamos a ver que en estos capítulos hay mucha geografía, hay mucho territorio, por eso no vamos a profundizar del todo, porque tendríamos que tener mapas, tendría que tener unos planos, tendríamos que tener unas técnicas de estudio, porque si yo les digo, bueno, del Sinaí, del sur, del oeste, el norte, el oriente, y empezamos a hablar, ¿qué es lo que va a pasar? Al no tener mapas, al no tener referencias, al no tener nada, es medio vacío que les diga Monte Sinaí, Monte Or, Monte lo que sea, y se va a complicar. Entonces, cuando lleguemos a esos puntos, ciertas regiones vamos a obviarla, y más que nada, ¿por qué? Porque acá, Johnny Guita, ¿cómo andás? Bendiciones. Hola, Caterín, ¿cómo andás? Saludos para Débora también. Saludos a Cristian, que también que anda trabajando, y a Miguel, qué lindo que están ahí conectados. Ya estamos cerca de terminar el libro, así que estamos en un momento lindo. Bueno, en cuanto a los temas geográficos, lo que vamos a ver es que hay muchos lugares que no van a existir. ¿Por qué? Porque es en el caminar en el desierto. Porque ahí acamparon tiendas, se levantaron y se fueron. Entonces, todo lo que tiene que ver este lugar geográfico es como que mucho no nos sirve lo geográfico en sí, que podríamos estudiarlo. Pero el objetivo es que tomemos lo espiritual, que es lo que pasó. Entonces, en el capítulo número 33, vemos que nos dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel. Jornadas, está diciendo todo lo que vivieron, por dónde pasaron. Es como que, bueno,
Es como hacer un tour, decir, bueno, salieron de acá, pararon acá, llegaron acá. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Dice, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por el mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés, acá ya tenemos el punto de partida. ¿De dónde salen? De Egipto. ¿Qué es lo que, si dijimos que esto es una especie de memoria, una especie de recuerdo? Tony Aguilar, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones a mi hermano de México. Gracias por estar ahí. Entonces, acá estamos viendo Ramesés. Estamos hablando de que va a empezar a hablar, esto es el punto de partida, todo esto es de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos recordar? Y bueno, yo en Egipto, en Egipto era malo. En Egipto yo era heavy. En Egipto yo vivía en pecado. Hola Emilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, acá lo que está haciendo es una jornada. Entonces dice de Ramesés. Salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Entonces, acá a lo que vamos a ir, el primer enfoque, el primer recuerdo es la Pascua. No se está centrando en la Pascua, pero sí que al otro día de la Pascua. ¿Pero qué significa esto? Lo que debemos entender que no hace falta ir a Éxodo y ver la Pascua y todo porque está haciendo como un enfoque, pero sí decimos, ¿por qué está remarcando esto? Bueno, acá recuerdan cuando Dios, luego de las plagas, luego de la muerte de los primogénitos, hubo un clamor como nunca antes hubo en Egipto. Entonces, ¿por qué? Porque murieron todos el primer hijo varón de todos los egipcios. Vemos que del pueblo de Israel no murió nadie. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, pero este pueblo era especial, este pueblo era más bueno que los de Egipto. No, no, no. Eran iguales. Nada más que la diferencia es que Dios los había escogido y era donde había sangre. En la puerta tenía que haber sangre. Y el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Esto se llama pesaj, el pasar de lado. Entonces, acá lo que vemos es que eso representaba el sacrificio de Cristo en la cruz, la sangre del cordero. Entonces, bueno, ese día es el día de la Pascua y al otro día salieron de Egipto. ¿Cómo salieron de Egipto? Y hasta los echaron. Váyanse de acá, el pueblo de Israel que se vaya. Hasta les damos todas las riquezas, pero los queremos lejos. Cuando no lo querían dejar ir, así lo terminan dejando ir a este pueblo. Entonces acá lo que estamos viendo es la Pascua. Entonces nos está diciendo que sacó a los hijos de Israel con mano poderosa. Y wow, que fue poderosa esta mano. Se abrió el Mar Rojo. Acá vemos cuando quedan sepultados el ejército enemigo, bueno, acá recién están saliendo de Egipto hasta el momento. Entonces, pero vemos que con las 10 plagas, con el poder, con cómo se manifestaba Dios a través de Moisés y de Aarón. Bueno, entonces acá está nombrando ese momento, esa situación. Versículo número 4. Dice, mientras se enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos. ¿A quiénes estaban enterrando? Claro, esto fue al otro día de la mortandad de los primeros hijos varones de Egipto. Entonces, fíjense en el contexto en el que salen de Egipto, Israel. Se van cuando todos estaban en un momento de velorio, estaban todos de duelo, estaban todos clamando, llorando, una situación triste la que estaban viviendo, porque era el otro día que se fueron, por eso se fueron, váyanse de acá, no queremos saber nada con ustedes. Claro, Dios había tocado, hasta la última instancia, llegó a tocar lo que más amaban, que era al primer hijo varón. Entonces acá lo que nos está contando es cómo Dios sacó a este pueblo de Egipto, dándole la gloria a Dios. Y esto es lo que tenemos que decir, cómo sacó Dios a mi vida, a mi persona de Egipto. Entonces ahí me pongo a acordar, yo me pongo a recordar y bueno, yo en esos últimos tiempitos estaba en una casa embrujada, estuve pasando un montón de situaciones de todo de esotérico, era demonios por todas partes. Bueno, así llegué a Cristo. Entonces veo cómo me sacó de ahí, con mano poderosa, cómo no podía dormir. Hasta ya estaba paranoico, ya claro, a la noche no podía dormir por los ruidos, por las presencias malignas y todas esas cosas. Y más que con mi familia, todo era un peso muy grande que se me iba de las manos y no podía dormir. Fueron años
tétricos, caóticos, mal dormido, mal alimentado, sin descanso, sin paz, histérico. Bueno, así llegamos a Cristo. Y Cristo vino con mano poderosa. Yo, a ver, no soy de andar contando mis testimonios y esas cosas porque yo sé que, a ver, podemos contar, hablar ciertas cosas, pero siempre y cuando no sea el testimonio el eje de la prédica. Ese es el problema que estamos viendo en el sistema religioso, que la gente se pone a contar historias, cuentos, claro, cualquier cosa menos la Biblia. Pero bueno, la idea es que cuando estamos dando Biblia, ahí sí podríamos ver cómo nos sacó a nosotros de Egipto, como que es como les estoy contando. Entonces, fueron momentos donde era todo ruido, era todo locura, era todo paranoia, era todo imágenes feas, era todo tétrico, como una película de terror. Después yo me acuerdo que una vuelta vi una película de terror, medio así, y era todo lo mismo que me estaba pasando. Bueno, el tema es que en un momento habían ido unos pastores a mi casa. Bueno, yo digo, bueno, lo que quiero es que calmen los demonios un poquito y yo estoy feliz, ya con esto soy feliz. Bueno, agarran y me dicen, bueno, vamos a orar. Yo, bueno, oremos. Y se ponen a orar y cuando dijeron, los demonios se van en el nombre de Jesús, está bien, era una iglesia media flojita, era una iglesia que mucha palabra no tenía, pero llevaron el nombre. Y en ese momento que escuché el nombre de Jesús, es como que me explotó la cabeza, es como que dije, es esto, no hay otra cosa. Yo de chico era testigo de Jehová hasta los 12, 13 años, me gustaba, me apasionaba las cosas de Dios, pero era una religión muerta. Después me dediqué a la vagancia, a hacer música, a andar por ahí, bueno, era adolescente, bueno. Después me puse a estudiar y ya me hice ateo casi. Me gustaba mucho la filosofía, la sociología, todo lo que era ciencia me gustaba. Y las ciencias, el ateísmo y el ateísmo. Entonces eso se me iba inculcando inconscientemente, a tal punto que ya ni creía en Dios. Y después me encontraba en una situación esotérica, demonio, no creer en Dios, estar lejos, pecado de uno, desobediencia, todo. Y así llegué. Y cuando escuché el nombre de Jesús, es eso. Ya está. Es como que, y es ahí donde uno escucha el llamado del pastor. No hay más opciones B, es solamente una opción. Entonces, acá sí estamos hablando de esto, que estamos viendo que en esta jornada comienza con que Moisés dice, bueno, partimos de Egipto, salimos de Egipto cuando todos estaban enterrando a sus hijos. Con esa mano fuerte, Dios nos sacó de Egipto. Eso es lo que está contando Moisés y el pueblo, lo que está escribiendo Moisés. Esta es la jornada. Y acá yo les acabo de redactar un poquito mi jornada. ¿Cómo empezaste en Cristo? Bueno, y empecé así. Estaba muerto en mis delitos y pecados, lejos de Dios. Había mucho pecado en mi vida, como todo, y necesitaba con urgencia el perdón de los pecados. Los demonios no me dejaban en paz. Bueno, cuando escuché el nombre de Jesús, es ahí cuando me saca con mano fuerte. Es ahí cuando me saca de el infierno en el que estaba viviendo, del mundo, de Egipto. Entonces, es ahí donde ahora me gustaría que se acuerden. En ese primer momento es que escucharon el nombre de Jesús, pero que escucharon con nombre de Jesús con revelación, sabiendo que Él es el Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el camino, que Él es la verdad, con esa revelación. Porque yo también, siendo testigo de Jehová, escuchaba de Jesús. Sí, mirá Jesús, qué bonito, qué lindo, murió, mirá qué lindo, resucitó. Sí, todos sabíamos, pero yo no lo tenía revelado. No se me había parecido mi Dios a buscarnos. Por eso es imposible que nosotros, por nuestros propios medios, podamos recibir vida eterna o elegir a Cristo. No, por excelencia elegimos a Barrabás. Si me dan a elegir, elegimos a Barrabás como naturaleza humana. Por eso Dios es el que viene a buscar a su pueblo. Entonces, en este momento, a ver, esto es para quedarnos acá. Estaría bueno quedarnos acá y recordar, hacer un memorial de cómo nos sacó Dios a cada uno. Y hasta estaría bueno que si somos un grupo, que obviamente que estamos lejos, pero si estaríamos acá a puertas cerradas, charlar, decir, bueno, a mí me sacó así el Señor, a mí me vino a buscar de esta manera. Yo estaba endeudado, yo estaba preso, yo estaba así. Bueno, entonces, estas cosas es lo que nos muestra cómo Dios nos saca de Egipto con mano fuerte. Entonces, eso es para que lo recordemos ahora, para saber de dónde partimos. Y a partir de ahí empieza
empieza nuestro camino. Hay un ruidito que está haciendo acá. Bueno, hay un ruidito que me está haciendo acá la compu, no sé de qué es, o una alarma, no sé si habrá algún celular, pero no sé qué es, pero bueno, si se apaga, esperemos que no. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? Ahora vemos cómo continúa esta jornada. Esta jornada, a ver, espera un segundito que me está molestando este ruidito. No sé qué es el ruido, pero bueno, que aguante ese ruidito mientras no se corte la transmisión. Bueno, ahí comienza la jornada. Comienza la jornada cuando Dios nos saca de Egipto. Y es ahí donde todos tenemos que ir ahora a recordar ese momento. Ahora, seguimos. Entonces acá vemos que, mientras, en el versículo 4, mientras se enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, entre los cuales todos los primogénitos, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. A ver, ¿por qué estamos viendo estos juicios de parte de Dios por los dioses, por la idolatría? Acá estamos viendo que todos los dioses que adoraban este pueblo pagano. Entonces vemos a lo que lleva la idolatría. Nos lleva a los juicios de Dios. Entonces, cuando vemos estos juicios de Dios, es porque le han agotado la paciencia a Dios. Y Dios tiene que ejecutar sus juicios. Eso es lo que tenemos que ver. Pero gracias a Dios, nosotros, el Señor nos llamó y nos redimió. Entonces ya estamos libres de ese juicio. ¿Se entienden? Entonces, en el versículo acá me gustaría que lo anoten. ¿Por qué? Porque desde el versículo 5 al versículo 15, lo que vamos a ver es todo lo que tiene los lugares geográficos donde paró Israel desde Egipto hasta el Sinaí. ¿Qué sería esto? Estos serían los 2 primeros años. Recuerden que salieron de Egipto y hasta el Sinaí fueron acampando en varios lugares. En el Sinaí, ¿qué es lo que representa? El Sinaí representa la presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, acá vamos a ver cómo nosotros decimos, vamos a leer un poquito para que veamos un poquito cómo interpretar esto. Bueno, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot, salieron de Sucot y acamparon en Etam. Y bueno, acá nos va a hablar todos los lugares geográficos que ya se empiezan a marear, pero más allá de todo lo que ves, por ejemplo, aparece en el versículo 8 que pararon en Mara. Acá es cuando Mara significaba aguas amargas, que empezó a renegar de nuevo contra Moisés. Entonces está mostrando todo lo que pasó en los 2 primeros años en este proceso. Yo quiero que lo miren de acá, porque si no vamos a empezar a leer muchos lugares geográficos y nos vamos a marear. Entonces, lo que sí quiero que entiendan es que del versículo 5 al versículo 15, ahí están todos los lugares, pero es desde Egipto hasta el Sinaí. ¿Qué es lo que representa esto? ¿Cuál es este recorrido que se está recordando el pueblo de Moisés? Y bueno, acá está recordando ya, por ejemplo, en Mara, cómo renegaban con Moisés, cómo querían agua, cómo estaban, cómo ya estaban lejos de Dios. Y por otro lado, vemos que es donde Dios comienza, donde Moisés se encuentra con Dios y les empieza a dar la ley. Entonces, el monte Sinaí, por excelencia, nos muestra cuando el pueblo de Israel, Moisés le dice, Dios va a venir a hablar con nosotros en el monte Sinaí. Buenísimo, Moisés, ¿a qué hora? Espera que me peino, vamos, qué bonito. Vamos, acá estamos. Y cuando desciende la gloria Shekinah, esta gloria de Dios, la presencia de Dios al monte, hubo como un temblor, a sonido de trompetas, la presencia de Dios, y todos escondieron la cabeza y dijeron, no, Moisés, háblale tú, que nosotros no. Esto mostraba el pecado del hombre, cómo no se puede presentar delante de Dios. Entonces, esto es la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? El Sinaí. Desde Egipto hasta el Sinaí. O sea que yo le voy a redactar un poquito mi historia. No mi historia en lo personal, pero sí para aplicar esto y que ustedes lo puedan aplicar a su vida. Yo ya les dije que, bueno, ¿cómo me sacó Dios de Egipto? Bueno, con mano fuerte. Demonios, los mandó a dormir a todos los demonios. Bueno, buenísimo. Ahí empezó mi etapa de aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, santo, santo. Ya, primer amor. Estábamos, yo, Señor, te voy a servir toda la vida, Señor, sos el mejor, como este pueblo,
que le decía que le iba a dar la ley. Sí, Moisés, vamos a obedecer todo lo que nos diga Dios. Bueno, todos empezamos así. El tema es que cuando se deja ese primer amor, que siempre lo dejamos, nos enfriamos, normalmente son 50 días aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, donde el cristiano se enfría. Entonces, cuando una persona tiene ese encuentro con Dios, nos saca de Egipto, estamos enardecidos, primer amor, oh, vamos a la iglesia, ofrendamos, queremos servir, hasta queremos predicar, le queremos hablar a todo el mundo de Cristo, gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa? 50 días, 2 meses, y corriendo, ya mi estabilidad empieza a calmarse, ya estoy bien, ya los problemas que tenía, ahora estoy más tranquilo, ya tengo un confort. Y ahí empieza nuestra pereza, ahí empezamos a renegar, ahí empezamos a dar vuelta, caminamos en pecado, vamos a la iglesia y caminamos en pecado como cualquier hijo de Satanás común y corriente, porque no tenemos el temor de Dios en ciertas áreas, no tenemos el conocimiento y bueno, caminamos mal. Yo tuve 3 años de religioso, donde iba a la iglesia y vivía como cualquier impío común y corriente. No abría la Biblia, encima la iglesia tampoco era una iglesia que te hacían abrir la Biblia, con que cientas cositas ya están. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Gloria a Dios que el Señor me vino a buscar nuevamente, porque si no me hubiese quemado en el sistema religioso. Bueno, en un momento de crisis, de situaciones que siempre llegamos de esta manera, veo que tuve un encuentro con Dios personal. Yo ya, la religión no me estaba dando respuestas, tenía problemas familiares, habían problemas de separaciones y todas esas cosas, y la iglesia no me daba respuesta. Es más, era todo show, todo circo, yo me estaba afligiendo, me había separado, ya se me estaba yendo todo de las manos, y yo decía, pero ¿cómo puede ser estando en Cristo? ¿Y cómo puede ser que, fueron en esos 3 años de religioso donde no pude remontar nada? ¿Cuál era el problema? Que era un impío dentro de una iglesia. No había diferencia. Vivía, a ver, no robaba, no mataba, no trabajaba, era fiel, un montón de cosas, pero no servía para nada en el cuerpo de Cristo. Era un miembro muerto. Entonces, eso es lo que está mostrando desde el capítulo 5 del versículo 5 al versículo 15. Desde Egipto hasta el Sinaí. Desde Egipto hasta el Sinaí caminamos así. Vamos a la iglesia, pero no tenemos temor de Dios. Vamos a la iglesia, pero seguimos con el pecado, seguimos fumando, seguimos tomando, seguimos, si hay amantes, seguimos con las amantes, seguimos con el amor al mundo. Decimos, bueno, yo lo voy a seguir a Dios, pero desde acá, desde el mundo. ¿Y cuál es el tema? Cuando nos encontramos con Dios, cuando vamos al monte Sinaí, nos dirigimos al monte Sinaí y ahí desciende su presencia y ahí tenemos un encuentro con Dios, que es ahí donde, gracias a Dios, Él me vino a buscar en el medio del sistema religioso. Ese encuentro lo tuve a través de las Escrituras. Cuando abrí las Escrituras, Dios me empezó a mostrar la situación en que estaba David, de angustia, de tristeza, la situación de pecado, de rebeldía, todo, y dije, ¡Ah, Señor, soy un pecador terrible! Claro, Dios me tuvo que hacer entender y tuve el temor de Dios ahí. Y ahí, a partir de ese encuentro, empecé a estudiar, empecé a buscar, empecé a mortificar pecados, cosas que para mí eran cosas simples, orgullo, tantas cosas que tenía, renunciar a cosas del mundo. Yo iba a la iglesia y seguía con las cosas del mundo, haciendo música, cantando, tocando la guitarra, grabando bandas. Mi vida era igual que un hombre común. No está mal que lo hagas, pero el problema es que Dios no estaba en el primer lugar. Entonces, cuando tuve ese encuentro con Dios, yo sé que no me quiero basar en un estudio personal, pero sí que eso es lo que representó para mí, yo lo identifico para mí. Esto no es para ponerme como ejemplo cuando el hombre no es ejemplo de nada. El problema es cuando yo me empiezo a poner como ejemplo. Tony Aguilar me pasó algo, a muchos nos pasó. Y es más, todos los que estamos acá en estos grupos, todos pasamos por estas falsas iglesias. Y los que no están mirando ahora las falsas iglesias en las que estamos. Estamos a punto, muchos ya tuvieron este encuentro en el monte Sinaí con Dios, que ya le mostró que el pastor que tanto idolatrábamos era falso. Ya nos mostró que la doctrina que se enseñaban era falsa. Ya el Señor nos mostró porque tuvimos un encuentro con Dios. Ya tenemos la revelación. Por eso, gloria a Dios, las personas que empiezan a abrir los ojos. No, esto no es así, la Biblia dice esto, me guío por la Biblia. Bueno, eso es para las personas que se encuentran en el monte Sinaí con Dios, cara a cara. ¿Y cómo nos encontramos cara a cara? En soledad, en tristeza, en angustia, aflicción, en ayuno, con lloro, oración, palabra.
y hasta que no digamos soy un gusano, no vamos a encontrarnos con Dios. Entonces, y ahí es donde aparece un nuevo cristiano. Es ahí donde, gloria a Dios, donde hay muchos de ustedes que ya han tenido este encuentro o lo están teniendo y no van a ser las mismas personas. Entonces, acá, ahora sí es una iglesia cristocéntrica. Muy bien, Tony Aguilar, me encanta, me alegra porque hay que saber discernir lo que son las sanas doctrinas y las que no. Bueno, entonces, desde del versículo 5 al versículo 15, nos habla de todo lo que vivió el pueblo de Israel hasta el monte Sinaí, hasta que estuvieron frente a la presencia de Dios. Entonces, hasta ahí, impíos venían del mundo. Hasta ahí estamos en el mundo, estamos, a ver, nunca se preguntaron, no sé, por ejemplo, aparece un pastor moderno, una pastora moderna, no sé, una que es feminista. No quiero decir nombre porque generalmente cuando hablo muchas cosas así, todos los que son estos canales donde subo los videos y estas cosas, ya te lo ponen como que son, como que está fomentando el odio, como que hay muchas cosas en contra de esta. Pero bueno, hay pastoras que son, hay una que es feminista y que habla todo con R, porque una ofrenda y que habla así, hablan como, y claro, son como, son mujeres avasallantes. Pero bueno, por ejemplo, les preguntamos, ¿por qué siguen a una mujer, a una pastora, y que no enseña la Biblia, y que habla de esto, y es antibíblico esto, y saben que está mal? ¿Pero por qué siguen estando ahí? Porque no tuvieron un encuentro con Dios, porque no estuvieron en el Sinaí con Dios. No tienen temor de Dios porque no lo tuvieron ese encuentro. Por eso tienen temor del hombre, tienen temor de la mujer tienen temor de la esposa, tienen temor de los hijos, del mundo. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, de cuál fue ese proceso, desde Egipto hasta el Sinaí que han pasado en el primer momento en el sistema religioso. Entonces, dejar lo extremo, lo fácil, lo difícil y quitar lo que empieza a aflorar en el corazón. Exactamente, Ani Sánchez Quintana, así es. Uf, se me caen las lágrimas como Dios nos dio a la vista. Muy bien, exactamente, es para eso. Esto es como para mirar atrás desde donde estamos parados. Yo sé que nosotros ahora podemos decir, Señor, estamos en la pandemia, estoy solo, no tengo dinero, tengo esto, no tengo lo otro, y nos podemos poner a quejar. Pero acá ya es donde estamos hablando de madurez, donde vamos a tomar la tierra prometida. Entonces ahora estamos mirando como cosas pasadas, miramos hacia atrás y digo, wow, Señor, me sacaste de Egipto. Ay, Señor, las cosas que hacía en Egipto. Ay, cómo te desagradaba. Ay, Señor, las cosas que hice en tu nombre en la iglesia. Y ahí yo les digo, yo ungí con aceite, eché demonios, hice todas esas cosas, esas cosas que son antibíblicas. Está bien, a ver, me pasa que por ahí vienen unas personas y damos la palabra y por ahí se manifiesta como demonios, se caen al piso, hacen el circo de Satanás, todo. Pasa, es verdad, es cierto. Pero yo no me pongo en una postura de que, oíme bien, Satanás, a mí me respetás porque es mi casa. No, no, no. No, no, a la persona tenemos que hacerla que entre en sí y que la palabra lo va a hacer libre. No existe tal cosa de que se echan los demonios. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Pero ¿a qué es lo que voy? Que en el sistema religioso vivía en pecado, vivía con codicia, con avaricia, vivía con idolatría, porque, no con imágenes, pero con idolatría de que amaba muchas otras cosas que no era Dios. Entonces, en esa situación, yo digo, ahora, ay Señor, hasta que no llegué al Sinaí y tuve ese encuentro con Dios en la intimidad, en la soledad, me avergüenzo. Me avergüenzo como cristiano, sinceramente. He ido a iglesias pentecostales. Fui a una iglesia pentecostal, unicitaria. Hasta idolatraba a los pastores. No, que me ore este. Claro, yo, claro, no leía nada. Que me den un milagro de rebote, decía yo. Me avergüenza todas esas cosas. Por eso hoy trato de ser otra persona, regenerada, de no volver a hacer lo mismo. Yo decretaba también, ¿eh? Yo oraba, lo decretaba y a mí se me respetaba porque seguramente no sé qué me imaginaba en esa época. Está bien, era el sistema religioso que me absorbía. Estando yo ahí, hacemos las mismas cosas. Por ahí estaba sentado, bueno, y el pastor, no, sí, porque David y Goliat, y porque David y Goliat, y todos se paraban, y amén, amén, y yo también me paraba, vamos a hacer, bueno, todas esas ridiculeces religiosas ya las hice. Ya todas esas cosas vergonzosas que sinceramente me arrepiento tanto. Bueno, era ciego también, era ciego, ese es el problema. Pero cómo era tentar contra Dios y que seguía a Dios por milagros nada más. Bueno,
Entonces ahí es lo que tenemos que en ese proceso, en un momento, me encontré con la presencia de Dios. La presencia de Dios me vino a buscar a mí. Porque, y es ahí donde yo me pude encontrar con Dios y donde a partir de ahí no fui el mismo. A partir de ahí fui otra persona. A partir de ahí, vieron que cuando, por ejemplo, Job dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Bueno, esto es lo que el pueblo de Israel estaba viviendo desde Egipto hasta el Sinaí, en esos 2 años, hasta que en el primer año, no en los 2 años, en el primer año, vemos de que era lo mismo. De oídas te había oído, pero cuando tuvieron la presencia ahí, ¡apa! No, soy pecador. No, no, no. Bueno, ese es el encuentro con Dios. Señor, yo soy como este pueblo, quiero esconder la cabeza en la tierra. Señor, eres santo. Ay, no, Dios, las cosas que hice en la iglesia, Señor. Eso es lo que, Señor, lo pecador que soy. Hasta el momento, me preguntaban a mí, te separaste, ¿por qué? La culpa del otro, la culpa de aquella, la culpa de esto, el otro. No, no, yo, pobre de mí. No, no, a partir de ese momento, en el monte Sinaí, Señor, es todo culpa mía. No estuve a la altura del plan de Dios. Lo entiendo, pero no quiero ser más esa persona. Quiero corregir, y ahí empieza un camino, que ahí vamos a ver cuál es el siguiente paso. Pero hasta ahí tenemos la presencia de Dios en este paso. Entonces, cuando recibimos, y esto no es recibir que alguien te ponga la mano en la cabeza y que venga un poder, un ente mágico y te haga recibir algo. No, no, no. Acá estamos hablando de que Dios nos habla y nos revela. Nos habla con su escritura, con su palabra, y nos convence de pecado. Por eso vamos a la iglesia y si vivimos en pecado, lo más bien es porque no tuvimos el encuentro en el Sinaí. Todavía están en Egipto casi. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el versículo número 8 aparece lo que es cuando acamparon en Mara. ¿Qué era acampar en Mara? Cuando Moisés, tenemos sed, nos hiciste venir acá para morirnos, vamos a volvernos a Egipto. Bueno, ahí está, ese es todo nuestro proceso en el sistema religioso. ¿Cómo peleábamos contra Dios? Señor, no tengo para comer. Señor, no tengo para vivir. Señor, Señor, Señor. El pastor tiene la culpa, el hermano tiene la culpa. Mara, amarga. Esto significa Mara. Por eso no le pongan nombres, si tienen hijas, no le pongan Mara porque es amarga, ya la están maldiciendo. Entonces, cuando decimos Mara, nos está hablando con la amargura que nosotros íbamos a la iglesia. Yo me acuerdo que el domingo era la hora de ir a la iglesia y jugaba siempre River, yo soy hincha de River, de acá en Argentina, y jugaba contra Boca, el superclásico. No, ya no voy a la iglesia. Bueno, una vez que falla, y me quedaba sentado, comía papa frita, gaseosa, mi familia, nos reuníamos, comía factura, era todo glotonería, mirar el día de descanso, todo. Bueno, buenísimo. El otro domingo, ahora sí, señor. Pero juega River y Villa Montoto. Entonces, y así con todo. Y después cada vez era más apático yo. Lo que me costaba ir a la iglesia. No, señor, hoy hace mucho frío. Tú sabes el frío que hace. Y como dicen proverbios, el perezoso siempre dice, ahora el león está afuera. No, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia si el león está afuera? Así somos nosotros. Pero cuando tenemos ese encuentro con la presencia de Dios en el Sinaí, ahí es cara a cara con Cristo. Es ahí donde recién empezamos a caminar, donde recién tenemos el temor de Dios, donde recién abrimos los ojos y decimos, wow, estoy en una secta. Wow, esto es lo que dice este pastor, con razón no me cerraba. No tiene armonía con la Biblia. Y es ahí donde empezamos a darle importancia a la Biblia y dejamos de darle importancia a las experiencias religiosas, donde dejamos de lado las experiencias personales, dejamos de lado los ministerios, los cargos, todo lo que es el confort de la iglesia. Por eso el cristiano que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando con el nombre Saulo, él era un fariseo. Él estaba persiguiendo a la iglesia y el apóstol Pablo tenía títulos para matar o meter preso a todos los cristianos. O sea que estaba con el cargo más alto de lo que era, él pertenecía al Sanedrín, que era el lugar más prestigioso de los fariseos, el cargo más alto. Era un hombre bien económicamente, era un hombre que tenía honores, prestigio, era un erudito, un inteligente, respetado, pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, que se cae, no del caballo, como dicen muchos, que se cae de un caballo blanco y cosas así, no, cuando se cae
Y que tampoco es para los evangélicos que se caigan a vomitar a la iglesia, a revolcarse en el piso, porque dicen, toman que Pablo se cayó porque, bueno, la diferencia es que Pablo se levantó y no fue el mismo, pero los evangélicos se caen y siguen siendo los mismos, así que hay algo que no está bien. Entonces, Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Dios, lo que se le caen son 2 escamas de los ojos. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos este encuentro en el Sinaí. Gloria a Dios por las personas que tienen este encuentro con Dios. Antes, me van a decir que soy un hipócrita, que no tengo amor, que soy de la época cuaternaria, que soy un machista, que soy un montón de cosas. Cuando se caen las escamas, ¿sabes que tenés razón? Te van a decir. Esto es lo que va a pasar siempre. Entonces, lo que estamos viendo es que Pablo renunció a todo. Pablo dejó los honores, Pablo dejó los prestigios, dejó el cargo del Sanedrín, dejó todo. Dejó todo el sistema religioso porque sabía que estaba mal. Y se fue a predicar con lo que tenía, con nada. Y pasó hambre, miseria, penurias, cárcel, azotes, todo lo que sufrió. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo Pablo tuvo su Sinaí. Entonces decimos de Pablo, y bueno, Pablo tenemos que el Sinaí de él era en el Sanedrín, era un fariseo y perseguía a la iglesia, que Pablo cuando habla en Filipenses, en un momento decía, yo soy el primero de los pecadores porque perseguía a la iglesia. ¿Qué decía Pablo? Pero avergonzado, como agarrándose la cabeza. Yo sí, soy lo peor, sí, pero estoy arrepentido, no quiero ser más. Sí, yo era un fariseo, perseguía a la iglesia, pero no soy más. Yo era esto, era lo otro. Pablo pudo haber hecho un montón de cosas y había evidencias de que no era más. Es más, estuvieron esperando como 15 años para ver si no era un fariseo encubierto nada más. No lo pusieron a predicar automáticamente, como hacen hoy en las iglesias, que tenés 3 días convertido, anda a predicar. Eso es falso. Entonces, todo esto conlleva a este encuentro con Dios, a la presencia en el Sinaí. Entonces, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, yo iba a la iglesia, sí, de oídas los había oído a Jesús. No, sí, me echó los demonios, me sacó de la casa embrujada. Sí, te tocan la cabeza y te sana, hay unción de aceite. Sí, de oídas te había oído. Pero cuando tenemos ese encuentro en el Sinaí, más ahora mis ojos te ven. Y a partir de ahí tenemos temor de Dios. Y a partir de ahí comienza nuestro camino, no digo recto, bueno, pero empezamos a corregir nuestros caminos. Porque el problema no es que caemos. El problema es que caemos haciendo lo recto, tratando de hacer lo recto. Este es el objetivo que tenemos que hacer. Obviamente que nosotros dijimos que estamos con lo de la cuarentena. No sé cuántas semanas vamos, creo que ya vamos la 3ª semana vamos ya. Ya estamos a la mitad. Yo sé que muchos vamos a caer, vamos a tropezar, El problema es que debemos caer tratando de hacer lo bueno, en la buena batalla. Ahí sí nos podemos caer y levantar. El problema es cuando nos caemos caminando torcido, cuando estamos lejos de Dios. Entonces, por eso, ánimo. Entonces, qué lindo este encuentro de Dios con nosotros. Bueno, ahora, del versículo número 16 al versículo número 36, vamos a ver que nos va a hablar desde el Sinaí hasta Cades Barnea. ¿Qué es Cades Barnea? Cades era el lugar donde fueron los 12 espías y vinieron y no, ahí está la tierra prometida y el Señor le dice, vayan a tomar la tierra prometida a los 2 años. Entonces, acá el cristiano, que ya, nosotros tenemos el encuentro con Dios, ya tenemos la revelación, tenemos la Biblia, tenemos la palabra, todo. Bueno, salimos del Sinaí y llegamos a Cades Barnea, que ahí está la tierra prometida, que esto significa lo que tiene Dios preparado por nosotros en este mundo y la tierra prometida. Entonces es ahí donde decimos, bueno, Señor, yo estoy soltero, 24 días, vamos ya, muy bien. Por ejemplo, digo, Señor, yo estoy soltero, necesito una mujer, estoy solo, me siento triste, me siento mal. Y el Señor por ahí te dice, acá está la tierra prometida, a los 2 años al tiempito de encontrarnos con Él. Pero seguimos dando vueltas y el Señor te dice, no, vas a estar 38 años más por rebelde. Eso es lo que nos pasa a nosotros en muchos ámbitos. Si estamos mucho tiempo solteros, si estamos mucho... A ver, estoy hablando generalizado, porque ya sé que podemos decir, si estamos mucho tiempo con alguna prueba, algo es porque no la estamos pudiendo solucionar, es en este tiempo. Entonces, ¿tenemos la presencia de Dios? Sí. ¿Tenemos la revelación? Sí. Te digo, tal pastor, me decís, es un hijo de Satanás. Te digo, tal pastora, no es de Dios. Te digo, tal pastor,
doctrina sana. Bueno, buenísimo, ya estamos en un nivel avanzado, pero en este contexto de que tenemos luz, seguimos cayendo, seguimos pecando, seguimos renegando con Dios. Por eso no podemos tomar la tierra prometida. Entonces, desde el versículo número, en Sinaí, desde el versículo número 16 al 36, acá vamos a ver qué es lo que hace acá. A partir de acá ya tienen la ley. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar ahora? Que la ley ya está en nuestro corazón. A partir de este encuentro con Dios, si yo iba a la iglesia, pecaba y me daba igual, después del encuentro en el Sinaí, el Señor me da la ley. Y ya lo tengo en mi corazón y ya tengo los 10 mandamientos bien marcados. No robarás, no, mucho temor de Dios porque Dios me está mirando. No matarás, no, me lo saco de la cabeza, mortifico y ahí empezamos. Por eso es otro cristiano, por eso nosotros tendríamos que estar acá. ¿Por qué? Porque sí, tropezamos, caemos, nos tentamos, pero tenemos revelación, tenemos la presencia de Dios, que cuando digo la presencia de Dios, no es lo que están predicando en el sistema religioso. Ay, que tu presencia descienda aquí a este lugar, que el Espíritu Santo venga y que me abrace, que me haga mimitos, que después aparece otro que me dé poder para resucitar a las personas, que el Espíritu Santo, ven. Sí, yo vi que una persona recibió el Espíritu Santo porque le entró algo. Bueno, no es eso. La presencia en el Sinaí nos habla de la revelación bíblica, de cómo caminar lo que nosotros estábamos ciegos, las escamas que se nos salen. Entonces, acá estamos viendo que ahora tenemos la ley. Desde el versículo 16 al 36, tenemos desde el Sinaí hasta Cades. O sea que tenemos la ley, cómo estamos guardando la ley, hasta la tierra prometida. Y no fue mal, fuimos rebeldes. Bueno, vamos a seguir en el desierto unos 40 años más, 38 años más. ¿Se entiende cuál? Entonces, acá está haciendo lo que es el turismo. Entonces, por ejemplo, insisto, le estoy diciendo todo el aglomerado de los versículos porque hay muchos lugares y no quiero que se confundan. Ya los vimos, pero cuesta, si no estamos haciendo un estudio geográfico, va a costar. Entonces, por ejemplo, yo acá les leo cómo sería. Versículo 16 dice, salieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Jataba. Por ejemplo, ¿qué era este lugar? Bueno, acá ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel, ay, ¿quién nos diera de comer carne como nos daba de comer el faraón, que comíamos de balde? Ay, ¿quién nos diera que comíamos melones, pepinos? Ay, qué lindo, todas estas cosas que vivíamos en el mundo. Bueno, acá está hablando de esa etapa. Y muchos de nosotros estamos viviendo en el pasado. Muchos de nosotros están anhelando los peces del faraón, que eran mentira. Entonces, ¿y qué pasó? Hubo un juicio por la avaricia de este pueblo, por la codicia, porque estaban codiciosos. Cuando Dios le daba maná, le daba agua, le daba todos los recursos, pero ellos querían más. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos desconformes? Ya así, nomás de una. ¿Quién está desconforme? Yo necesito esto, yo necesito lo otro. Bueno, somos igual que este pueblo. Porque nosotros deberíamos estar en paz, con tranquilidad. Por ejemplo, hoy en Facebook había hecho una publicación de que están todos con la doctrina de tenés que creer porque lo mejor está por venir. Este pueblo, claro que lo creía. Estaban en el medio del desierto y claro, la tierra prometida estaba por venir. El tema es que no venía y muchos se murieron ahí. Por eso esta prédica barata que están en todas las iglesias, vos crees y lo mejor está por venir. Y lo que no entendió el sistema religioso es que lo mejor ya vino. Lo mejor es Cristo Jesús y ya hizo el sacrificio. Entonces, cuando Cristo viene a mi vida, ya vino lo mejor. ¿Por qué? Porque en Cristo tengo la paz. Porque en Cristo tengo el amor, en Cristo tengo el agua, en Cristo tengo el maná, tengo el sustento, tengo la protección, tengo la cobertura, tengo todo en Cristo, tengo vida. Entonces, cuando digo que todo, si yo digo que tengo a Cristo, la matemática es, pero entonces, ¿por qué estás nervioso? No, lo mejor ya está por venir. Yo estoy mirando al futuro que, no. Ahora ya tenemos que estar en Cristo ahora. Conforme a lo que, si ya tenemos a Cristo, ¿cómo me voy a poner mal si no tengo un auto? ¿Cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar codiciando si tengo a Cristo en mi corazón? Y no estoy hablando de esa oración baratita, ahí sí siento a Cristo en mi corazón, no. Estoy hablando de que si tenemos a Cristo, representa la salvación, la vida eterna. Tengo frutos del Espíritu Santo, tenemos todo lo que conlleva a estar en una persona que es en Cristo. Entonces, no nos pongamos en la cabeza,
No, que lo mejor ya está por venir. No, no, ya veo que tu bendición ya está ahí. El Señor me dice que ya lo que tiene preparado para vos te lo quiere dar. No, si ya tengo todo. Estoy atravesando situaciones diferentes nada más en este camino, pero ya tengo todo. Tenemos todo. Está bien, esto habla de madurez, porque hay muchos que recién empiezan o que están renegando y no tienen paz, no tienen nada. Pero entonces, cuando hay madurez, vamos a estar completos. Entonces, ¿cómo tenía que estar este pueblo acá? Completo. ¿Por qué el Señor hizo un juicio, los reprendió y mató a muchos? Porque estaban, Señor, ¿por qué no nos das de comer pan? ¿Por qué no nos das de comer peces? ¿Por qué no nos das para comer esto? ¿Por qué no nos das lo otro? Cuando ya la presencia de Dios estaba entre ellos. No estaban conformes con esto. Y esto es lo que nos habla a nosotros. No estamos contentos, no estamos conformes. Por algo estamos en el desierto. Entonces, lo mejor está por venir, hermano. Uy, esperalo, declaralo. Obvio que tenemos esperanza, esperamos lo mejor, pero también estamos preparados para lo peor. Entonces, nosotros tenemos la tierra prometida, que si el Señor nos prometió tantas cosas, si nos dio hasta su Hijo amado, entonces, cuando nosotros tenemos que poner nuestra vista en Cristo, no es que voy corriendo, a ver, el mundo religioso te dice que tenés que creer porque lo mejor está por venir, y la gente va como si fuera que se va a ganar la lotería. El tema es que es como el burro que va detrás de la zanahoria y nunca llega. Así no. Pero cuando estamos en Cristo con gozo, con paz, más allá de la circunstancia en la que estemos viviendo, así tenemos que esperar. Y en ese estado de paz, de tranquilidad, con frutos del Espíritu Santo, esperamos lo mejor. Obviamente que yo quiero estar bien, tener mi casa, tener comodidades, tantos anhelos que hay en el corazón que Dios te los quiere dar, pero no te los puede dar si estás como este pueblo, renegando porque no lo tenés. Entonces, ¿se entiende qué es lo que está hablando? Entonces, acá desde el versículo 16 al 36 se nos da la ley, pero estamos renegando. Se te da la tierra prometida, pero no somos aptos para recibirla. Entonces nos deja 38 años más en el desierto. Entonces, acá estamos viendo cómo desde el versículo 16 al 36 nos habla acerca de cómo pasamos este proceso en el que tuvimos la revelación, donde tuvimos la confirmación del Espíritu Santo, donde tenemos palabra, estudiamos, leemos, mortificamos pecados, comenzamos a afianzar nuestros pies, pero aún así seguimos ahí medio torcidos. Entonces, por eso no llegamos a la tierra prometida. Entonces, desde el versículo 37 al versículo 40, anótenlo, del versículo 37 al 40, nos habla que es que salieron desde Cades. Acá nos habla que salieron, a ver, acá empieza todo el círculo en el desierto. Y nos dice que llegan hasta el monte Hor. Acá en el versículo 38 nos muestra que acá es donde murió Aarón. Entonces acá nos está mostrando cómo pasaron 38 años en el desierto. O sea que la parte esa, donde tenemos la revelación de Dios, que puede ser ahora, tenemos la revelación, tenemos la palabra. ¿Por qué les digo que tenemos la revelación? Porque estamos estudiando todos los días, no nos aburrimos, estamos con unos estudios sistemáticos, y si no hay algo de parte de Dios, no lo estaríamos haciendo. Con suerte iríamos un domingo a la iglesia cada tanto, y gloria a Dios porque hubo cuarentena, entonces me salvé de ir a la iglesia todo este año. Así estaríamos si no tenemos la presencia de Dios, si no tenemos el encuentro en el Sinaí. Pero ya como tenemos el encuentro, necesitamos más. Necesitamos de Dios, necesitamos palabra, necesitamos alimento. Este es el alimento que nos mantiene firme. Pero con este alimento que tenemos, con esta revelación, todo, aún así nos mandamos una tras de la otra. Porque nos quejamos, renegamos, peleamos, discriminamos, no perdonamos, criticamos, murmuramos. Recuerden que en el desierto, ¿quién murió? Aarón. Acá nos muestra que murió Aarón, el sumo sacerdote. ¿Quién murió? María, la hermana de Moisés, la profeta, la profetisa. Entonces vemos cómo podemos morir en el desierto. Entonces acá del versículo 37 nos habla de cuando salieron de Cades y empezaron a caminar hasta el monte Hor, que serían los 38 años, ya llegando a esto. Entonces, ahora nos va a hablar acerca de... Eso es cuando ya salen del desierto. Ahora, en el versículo 41, es para que lo anoten, desde el versículo 41 al versículo 49, nos habla de lo que es cómo acamparon desde el monte Hor hasta los campos de Moab.
Entonces, desde Or, que ya, acá ya vemos la etapa donde ya van a tomar la tierra prometida, que es donde tendríamos que estar ahora. Entonces, el monte de Or nos habla de cuando mueren el pueblo que muere en el desierto. Acá el sumo sacerdote, el hombre más importante, muere en el desierto. Bueno, y llegan a Moab. En Moab, acá es donde ya se levantan para ir a tomar la tierra prometida. Hubo juicio porque empezaron a fornicar y todas esas cosas. Pero lo que vemos es que ahora desde Moab van a poder tomar lo que es la tierra prometida. Y ya van a empezar a conquistar los pueblos que están antes del Jordán. Entonces, y acá ya nos ponemos en sintonía con lo que estamos estudiando ahora, con lo que es el pueblo de Israel, cómo está tomando, cómo se está levantando, cómo viene la nueva generación. Entonces, ¿qué tendríamos que estar hablando acá? Hola René, ¿cómo andás? Qué bueno que agarraste los estudios. Bueno, se ve que solucionaste el problema de internet. ¿Cómo sería ahora? Que ya estamos en Moab, soportando las últimas tentaciones, matando los últimos pecados, empezando ya a corregir todo, a estar firme, ya dejamos de criticar, dejamos de murmurar, dejamos todo y empezamos a vencer al amorreo. Empezamos a vencer al cananeo. Empezamos a vencer a los moabitas. ¿Se entiende todo lo que ya estuvieron venciendo este pueblo? Incluso ya hasta el momento se repartieron las tierras. Ya habían 2 tribus y media que ya dijeron yo me quedo acá. Entonces ya estamos cerca de esa tierra prometida. Y esto no es una doctrina de la prosperidad, que ya está la tierra prometida y que anda a tomarla. No, 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 no. La vamos a tomar siempre y cuando dejemos de renegar en el desierto. Cuando dejamos de vagar en el desierto y decir, bueno, vamos a mortificar el pecado y caminar correctamente, ahí vamos a poseer la tierra prometida. Por eso lo que andan diciendo todo que hoy Dios tiene un milagro. No, ¿y vos qué sabés? No todos están en la misma situación en las iglesias. Algunos están en juicio, otro Dios ni está con ellos. Entonces no se puede hablar tan a la ligera. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que en el versículo 41 al versículo 49 es del monte Or hasta Moab. Es acá donde ya en Moab es donde nos paramos para ir a tomar la tierra prometida. Es como decir, acá ya arrancamos, ya empezamos a conquistar. Entonces, bueno, todo eso fue todo esto nos mostró la jornada desde Israel hasta Egipto. Y esto es lo que tenemos que hacer el recuerdo de todos nosotros. Todo lo que estuvimos viviendo desde que Cristo nos llamó hasta ahora. Es lo mismo. Esto es para hacer un memorial. Esto estaría bueno hasta cuando hacemos memoriales, incluso hasta cuando hay Santa Cena, de recordar todo lo que hizo el Señor por nosotros. Cómo nos sacó del mundo, cómo nos salvó, cómo nos limpió del pecado, cómo nos siguió perdonando cuando renegamos, cuando nos quejamos contra Dios, cómo nos sigue perdonando, cómo todo lo que vale el sacrificio. Es un poco para eso, es como un memorial esto que estamos viendo. Bueno, ahora vamos a ver que ya luego de que hicieron esta jornada que hace como un resumen Moisés de por donde habían pasado, ahora les viene con unos mandamientos severos. Acá, a partir del versículo 50, serían mandamientos severos. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que habla de los límites y repartición de Canaán. Ya empiezan a hablar de los límites y cómo se reparten las tierras. Pero Dios les empieza a dar mandatos severos. Y esto, hoy es el día 24, me dijo por ahí Emilia, de cuarentena, de los 40 días de prueba en el desierto. ¿Qué es lo que debemos entender? Que ya estamos en la segunda etapa. Recuerden que lo dividimos en 2, 20 y 20. 21 y 19 sería más o menos. O 21 y 21, como quieran. Porque son 40 y ahí, es una prueba. Ahora, nosotros estamos en la segunda etapa. Ya estamos llegando para ir a tomar la tierra prometida. Entonces, ya llegando a tomar la tierra prometida, ya la tenemos enfrente. Ya la podríamos tener a la vista. Insisto, esto no es doctrina de la prosperidad, la tierra prometida la tenés ahí. Imagínatela mucho, pensá en positivo, soñá mucho y ahí se va a cumplir en realidad. No pasa por eso. En lugar de decir soñá mucho, sería santificate mucho y ahí vas a tener la tierra prometida. Ese sí sería algo más certero. Entonces, si realmente
fuimos corrigiendo todo lo que le desagradaba a Dios, que lo mostró con las Escrituras, ahora ya, frente a la tierra prometida, aunque no la vemos, Dios ya te empieza a dar mandatos severos para cuando lleguemos a esa tierra prometida. Cada uno tiene su tierra prometida. Cada uno está esperando, no sé, una casa, un auto, salud, una esposa, hijos, hijas, un perro, no sé. Cada uno tiene su tierra prometida que Dios sabe cuál es el deseo y el anhelo del corazón de las personas, que queremos, que necesitamos, pero que solamente estamos esperando que venga de parte de Dios y que estamos haciendo lo correcto, no por interés, por amor a Dios. Dios va a cumplir eso. Eso, o lo que tenga preparado. ¿Se entiende? Siempre su voluntad es la perfecta. Entonces, ahora, cuando esté por llegar eso, cuando esté por llegar tu esposo, yo sé que hay muchas mujeres bonitas, solteras, que van a llegar sus esposos, que por ahí lo están esperando. Hay muchos varones también que están solteros, que van a llegar sus esposas. Hay muchos que están esperando un trabajo, que hace mucho que no tienen trabajo, que están pasando una situación económica mala y que ya la tierra prometida la tienen ahí. Algunos ya la tierra prometida ya llegó, ya tienen ahí lo que tanto estaban esperando. Dios no falla. Entonces, ahora Dios te viene a dar mandamientos para cuando habites en la tierra de Canaán. Dios te va a empezar a hablar para cuando llegues a esa tierra prometida, las leyes que tenés que tener. Fíjense cómo ya está adelantado Dios a todo. No es que, bueno, no, como no vas a llegar, bueno, no pongo ninguna ley. No, ahí está la tierra prometida. Cuando llegues, hay estos mandamientos. Y son severos. Y vamos a ver cuáles son. Esto está buenísimo. Entonces, en el versículo 50 dice, y habló Jehová a Moisés en los campamentos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, acá está la tierra prometida, cuando hayáis pasado el Jordán, esta es la lucha. Tenemos que cruzar el Jordán. Vamos a cruzar el Jordán, porque cruzar el Jordán nos habla, a ver, cruzar el Mar Rojo es la sangre de Cristo que nos redimió de los pecados y que empezamos a caminar en el desierto. Ahora, el Jordán representa la consagración del cristiano maduro. Es el cristiano que ya dejó de vagar en el desierto, que ya tiene dominio propio, que ya domina la carne, que ya no es temperamental, que ya no es fornicario, que ya tiene temor de Dios, que ya tiene frutos del Espíritu Santo, que ya está sirviendo, que ya es un cristiano maduro. Esa es la consagración. Cruzar el Jordán, que ya dejó el mundo, ya es una persona espiritual. Ese es el que toma la tierra prometida. No como Rubén y Gad, que no cruzaron el Jordán y se quedaron del otro lado, porque les gustaba el mundo. Entonces, cuando hayáis pasado el Jordán, esto es lo que te está diciendo a vos ahora, a ustedes, los que están ahí. Cuando cruces el Jordán, ya estás ahí. Vamos a cruzar el Jordán y vamos a cruzar todos juntos, ¿eh? Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, imagínense lo que es la santidad. Cuando puedas vencer ese pecado, cuando puedas dejar eso que te estorba, esa avaricia, el amor al mundo, todo lo que impide que tomes la tierra prometida, cuando mates eso. Si no lo matamos, morimos en el desierto, no hay mucha ciencia. No podemos estafar a Dios. Señor, yo voy a llegar a la tierra prometida, pero ciertos pecaditos los dejo por ahí porque no los quiero dejar. Sí, yo voy a pasar el Jordán, pero desde el mundo, acá viviendo con todo, con Netflix y con todos los placeres del mundo. No, así no se llega, ahí te vas a morir en el desierto. Bueno, entonces, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán, acá estamos hablando, la tierra de Canaán es la tierra prometida. Ya imagínenselo, idealícenlo, está bueno. Esto es para las oraciones íntimas. Cuando decimos, Señor, es verdad, sí, es verdad tu promesa. Yo anhelo esto, lo deseo. También me despojo, porque por ahí no es tuyo, Señor, pero lo que venga de ti. Anhelo llegar a esa tierra prometida, como esas mujeres que le dicen a Moisés, que le dicen, nosotros no tenemos heredad, no tenemos padre, pero queremos la tierra prometida. Sí, le dice Jehová. Sí, ustedes van a tener su tierra prometida, así tenemos que ir. El reino de los cielos se resiste y solo los valientes los arrebatan. Esto no es para cobardes, esto no es para princesos, esto no es para princesitas valientes que tienen todo porque son bonitas. No, esto es para valientes, esto es lo que caminan en el desierto, los que superan, los que matan la carne, los que matan el mundo, los que luchan contra su propio corazón perverso, que es el peor de todos. Yo les digo una cosa, yo peleaba contra Satanás con lo que le había contado, que estaba en el mundo y que estaba en una casa endemoniada, todo. Bueno, he peleado contra Satanás, todo.
Después he peleado contra el mundo, con los placeres del mundo, en Cristo estoy hablando, con el mundo, con los placeres, con los instrumentos musicales, con las grabaciones, con todas esas cosas. Peleé contra eso. Y hasta puedo decir que he vencido. En Cristo he vencido esas cosas. A Satanás he vencido en Cristo. He vencido al mundo. El que más me cuesta es mi corazón. No saben lo que es ese corazón. Si se dieran cuenta que el peor enemigo que tenemos es el corazón del hombre, tendríamos que tener mucho cuidado y tomarlo de una manera muy seria el corazón que tenemos. Porque es el corazón lo que tenemos que solucionar. Depende del corazón si tomamos la tierra prometida o si morimos en el desierto. Basta de echarle la culpa al mundo, basta de echarle la culpa a Satanás, porque si caemos en las garras de Satanás o en el mundo, es culpa de mi corazón perverso, nada más. Entonces, en este tiempo vamos a luchar con nuestro propio corazón. ¿Y qué significa eso? Muchos dirán, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a extraer el corazón. No, lo que significa es que voy a querer hacer una cosa y quiero hacer la voluntad de Dios y termino haciendo otra. Ahí está tu corazón. Voy a vivir en santidad, Señor. 24 días sin pecar. Bueno, pequé 23 días. Ese es tu corazón. No le eches la culpa a Satanás. No le eches la culpa al mundo. Es nuestro corazón. Entonces, acá lo que está diciendo es que ya entrando a la tierra de Canaán, entonces ya tenemos la tierra en Canaán. Versículo número 5 dice, echaréis delante de vosotros todos sus moradores del país. Acá está el primer mandato. Esto lo tendrían que anotar. El punto número 1, lo que te dice el Señor, ya te está avisando. Esfuérzate, sé valiente, sí, buenísimo, ya vimos todo, luchamos. Cuando llegues a esa tierra prometida, por eso está diciendo, cuando pases el Jordán te está diciendo. Fíjense que todo es condicional lo que está diciendo acá, ¿eh? Esto no es que son promesas tontas que Dios te la tiene que dar porque sí. El mundo evangélico se cree de que Dios tiene que terminar la obra porque Él todo lo que empieza lo termina. No, porque si vos no haces nada, Dios no va a hacer nada tampoco. Entonces, lo que tenemos que entender es que todo condicional, acá estamos hablando de la tierra prometida, entonces acá está diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, si no pasaste el Jordán, no hay tierra prometida. Entonces, cuando hayas pasado el Jordán, entrando a la tierra prometida, ahora sí, pasaste el Jordán y Dios te da la tierra prometida, te da eso que estás necesitando en este mundo, en esta vida, esa espinita que tenés que siempre algo te falta, que siempre te aflige, que siempre no llegás a estar en una plenitud. Esas cosas que no podés sentirte pleno. Por eso lo importante es sentirse pleno en Cristo primero. Entonces, lo primero que te está diciendo, cuando tengas esa tierra prometida, cuando tengas ese marido, cuando tengas esa esposa, cuando tengas ese trabajo, cuando tengas todo lo que es tu tierra prometida y te la dé, y te vas a dar cuenta que Dios te la da. Ya la vas a estar palpando, ya la vas a ir palpando porque vas a estar cruzando el Jordán, te vas a dar cuenta. Esto no es un camino ciego, que no sé dónde voy, y de la nada Dios me dio un milagro porque, qué sé yo, iba caminando y Dios me saqué la lotería. No, Dios no opera de esta manera. Nosotros vamos a ir viendo que estamos luchando contra el pecado, que estamos queriendo mortificar esos pecados, que queremos agradar a Dios, que queremos servir, que queremos amarlo, que queremos despojarnos de todo. Ese es el proceso. Y lo vamos a estar palpando de que lo estamos viviendo. Y eso significa que estamos en el camino correcto. Entonces, cuando crucemos el Jordán, nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar cuando vos digas, wow, ya no tengo esa pasión desordenada por las mujeres. Wow, ya no tengo esa codicia, ese odio que tenía, ese resentimiento. Wow, he vencido tantas cosas. Gloria a Dios, estás cruzando el Jordán. Si seguimos igual, incluso les digo que si seguimos igual que cuando empezó la cuarentena, no le estoy diciendo en el año 800 antes de Cristo, no, si seguimos siendo la misma persona con toda esta serie de estudios que estuvimos estudiando, hay algo que está grave, estamos mal. Entonces, por eso, así como estuvimos viendo de que en esta jornada miraron hacia atrás, miremos un poquito para atrás nosotros y veamos todos los obstáculos que pasamos, veamos todas las tentaciones que rechazamos, veamos un poquito cómo estuvimos caminando, cómo renegamos, un poquito de autocrítica debemos tener. Bueno, entonces, cuando tengan la tierra prometida, fíjense en el versículo 5 dice, echaréis. Fíjense que acá está diciendo la primera palabra, echar. ¿Qué tenemos que echar? Cuando tengas esa casa que desees. Yo anhelo una casa más grande, ya me queda chiquita. Bueno, puede ser tu tierra prometida, tu confort, y hasta está bueno anhelar tener un lugar. Entonces, pero
cuando llegue esa tierra prometida, llámese lo que sea, pónganle el nombre que quiera. Lo que te está diciendo el Señor, por ejemplo, por esto dijimos que son mandatos severos. Ahora, con tu tierra prometida, echaréis delante de vosotros a los moradores del país. Moradores, hay que echar a los moradores. ¿Qué significa esto? Estos moradores, no estamos hablando solamente de los moradores externos. Nos sigue hablando de lo mismo. Nuestros moradores, espíritus inmundos, pueden haber espíritus inmundos todavía. Pueden haber sentimientos malos, esos moradores. Hay que sacarlo de raíz. ¿Se entiende lo que está diciendo? Para poseer la tierra prometida. Entonces ya estamos hablando de eliminar, de echar de nosotros, eliminar a los moradores del país. O sea que, ¿cuál era el llamado al pueblo de Israel de manera literal? Cruzan el Jordán y van a tener que echar a los moradores. Tenían que tomar las ciudades, tenían que ir a la guerra. Esto no era que la tierra prometida era Cancún, que lo estaba esperando con los brazos abiertos en el jardín del Edén, no. Tenían que ir a las ciudades y matar, echar. Entonces, lo que está diciendo acá, primero es que echaréis delante de vosotros todos los moradores del país. O sea que la tierra tenía que quedar vacía, las ciudades tenían que quedar vacías y tomarlas. Por eso, lo que nos está diciendo es que tenemos que despojarnos de todo, de todos los pecados, para cuando llegue esa tierra prometida. Los moradores, tus amistades, todo, incluso por más que sea el pastor, por más que sea un cristiano, todos los moradores que te van a llevar a caer. ¿Por qué tenían que echar a todos? Tenían que echar a todos porque ellos iban a habitar en este lugar. Y si no los echaban, ellos iban a habitar ahí y el pueblo se iba a corromper, porque ellos se iban a casar con las mujeres de ahí, que terminaron haciendo eso, iban a terminar conviviendo con ellos, iban a terminar adorando los dioses de ellos. Por eso el Señor dice que saquen todo, echen a todos los moradores. Al mismo tiempo, Dios está ejecutando un juicio. Dios está ejecutando un juicio, ¿para quién? Para todo lo que es Canaán. Entonces, Canaán merecía un justo juicio. ¿Por qué? Muchos dirán, ay, ¿por qué tenían que matar a los niños? ¿Por qué Dios es malo? Entonces tiene que matar a todos. Y ejecutó juicios y mató gente. Y el sexto mandamiento nos dice, no matarás. Entonces, y ahí hasta nos confunden. Pero lo que debemos entender es que Dios está ejecutando un juicio a estas naciones. Estas naciones eran perversas. Estas naciones eran asesinas. Estas naciones eran idólatras. A ver, les cuento un poquito más o menos para que no tengamos el espíritu buenista de que, ay, ahora Josué los mató a todos, les cortó la cabeza. ¿Qué Dios malo que tenemos? Gracias a Dios que nosotros tenemos a Cristo, porque este Dios no lo quiero. Bueno, esos no entendieron nada. A ver, por ejemplo, acá nos viene a hablar acerca de estos pueblos que eran idólatras, asesinos, bárbaros, satanistas, hacían sacrificios de niños. ¿Vieron que a lo largo de la Biblia dice no pasarás tus hijos por el fuego? Bueno, habla de que estos pueblos, con la estatua de Moloc, sacrificaban a los niños. La estatua de Moloc era una estatua gigante de 3 metros aproximadamente, que eran de un metal de fundición, y vemos que tenían 2 manos hacia adelante, y estas 2 manos que tenían hacia adelante, esta estatua llamada Moloc, ardían a tal punto que ponían los hijos, los niños, los bebés, los ponían en las manos de Moloc. Y estos eran los sacrificios a Moloc. Y al mismo tiempo que hacían los sacrificios a Moloc, esto lo hacían en los lugares altos. Ahora va a aparecer en el mismo versículo, los lugares altos. Estos eran los lugares de adoración. A Moloc entregaban a sus hijos y alrededor hacían orgías. Fíjense qué bonito. Hacían orgías porque decían que alentaban a la fructificación. Entonces lo que estamos viendo es un contexto pagano, un contexto fornicario, idólatra, severo. Si Dios tuvo que ejecutar los juicios en Sodoma y Gomorra, estamos viendo el mismo carácter de Dios. Entonces, fíjense que da la casualidad de que hoy estamos en los mismos tiempos. Fíjense que así como estaban matando a los bebés para ofrecerlos en la estatua de Moloc, hoy están haciendo abortos, todo tipo de aborto, que meten una pinza y que sacan al bebé por pedacitos. Otro le ponen un tipo de veneno, no me acuerdo, misoprostol, no me acuerdo los nombres, que terminan matando el feto o el bebé en el vientre de la madre.
y todos contentos. Ay, no, que sos un retrógrado. ¿Cómo no vas a estar a favor de matar bebés? ¿Qué cosa más loca? Bueno, el mundo ha llegado a ese nivel de perversión, a ese nivel de maldad. Y cuando estamos hablando acerca de las orgías que hacían estos se llamaban árboles frondosos. Cuando aparece, ahora a partir de acá y a lo largo de toda la historia, va a aparecer árboles frondosos. Los árboles frondosos eran árboles que caían, que estaban en el medio al aire libre, pero estaban ocultos dentro de todo. O sea que podían hacer lo que querían dentro de esos árboles. Era como que estaban al aire libre y tenían sus relaciones sexuales en estos árboles. Entonces, todo este tipo de inmoralidad, Dios va a ejecutar los juicios acá. Fíjense cómo estamos hoy. El aborto ya se está aprobando en todas partes, el pañuelo verde anda por todas partes, todos los medios de comunicación, pañuelo verde, aborto, aborto y aborto. Fíjense lo que es la promiscuidad sexual, donde vemos canales de televisión, todas prostitutas, todos los hombres gay, los que no son gay son transexual, los que no son transexual son travesti, que ya no sabemos ni lo que son. A ver, no criticamos el pecado porque la naturaleza pecaminosa, pero lo que estamos viendo es la misma realidad que estamos viendo acá y que cómo cae el juicio en esta ciudad. Nada más para ver nada más en qué situación estamos. Entonces, hoy estamos viendo que, por ejemplo, está de moda hoy los swingers. Bueno, somos dos parejitas modernas, obvio. Tenemos 80 años, pero somos modernos porque somos progre. Entonces, yo conocí una parejita que vos te vas, que se llaman los swingers, y podemos estar los cuatro, querernos los cuatro. Y es más, hay una canción de no sé cuál es, vamos a ser felices los cuatro. Bueno, así está el mundo. Bueno, entonces, fíjense qué bonito. Agarro, me voy a la swingería, agarro una parejita, orgía, lo mismo. Lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos en la misma situación. Entonces, Dios, si no nos hace un juicio a nosotros, sería un Dios injusto. Está bien, recién comienza esto, o estamos en un proceso medio, porque va a avanzar más. Fíjense que hoy, la otra vuelta, había una mujer que decía que su bebé era gay. Decía que ya su bebé era gay, ya lo afirmaba. Entonces ya estamos llegando a situaciones de locura. Un físico culturista, el otro día vi que se casó con una muñeca inflable. Está bien, podemos hacer chistes, todo, podríamos decir, bueno, qué bueno, por lo menos no te hincha y qué sé yo, no te vuelve loco. Pero bueno, más allá del chiste, estamos viendo la perversidad del hombre, cómo está sin Dios. Eso es lo que pasa cuando una nación deja a Dios de lado, deja sus mandamientos, deja todo, empiezan a pasar estas cosas, empieza el libertinaje, empiezan a estar ciegos. Por eso estas mujeres vamos a estar con el aborto, ¿por qué? Porque no es un bebé. No lo creen ni ellos se lo creen, pero ahí vemos la perversidad del corazón que hay en el hombre. Entonces, Dios tiene que ejecutar los juicios. Ahora, tenemos una pandemia, dicen. Estuvimos encerrados. Esto es una caricia. Todavía no llegaron los juicios de Dios. Y están llegando. Lo primero que hace Dios para ejecutar los juicios empieza a poner políticos corruptos. Entonces, yo tengo un político que es corrupto, que quiere aprobar el aborto, que está aumentando los impuestos, que le roba a los jubilados, todo. No tendría que enojarme con el político. Tendría que mirar mi nación, tendría que mirarme yo, si soy luz en el contexto en el que me toca vivir. Y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos igual que este pueblo. Entonces, así como hoy el Señor utiliza sus juicios con terremotos, maremotos, economía, con todo tipo de pestes, guerras, a lo largo de la historia fue multiforma. Bueno, ahora estás utilizando acá, en Números capítulo 33, versículo 5, lo que está utilizando ahora es el mismo pueblo de Dios para ejecutar los juicios. Entonces, Dios va a ejecutar los juicios a ellos. Ya lo hizo en Sodoma y Gomorra, cayendo fuego del cielo. Y ahora lo está haciendo utilizando al pueblo de Dios. Y así a lo largo de la historia. Entonces, pero quédense tranquilos que tus pecados te alcanzarán. Dios no dará por inocente al culpable. Julio, querido, lascivia, exactamente eso es lascivia, sí, todo lo que estamos viendo, cómo está el mundo hoy. Y bueno, entonces acá volvemos al versículo número 5. Ahora, el Señor lo que está diciendo que para tomar la tierra prometida, echaréis delante de vosotros a los moradores del país. Y luego lo que está diciendo, y destruiréis todos sus ídolos de piedra. Destruir está diciendo ahora. Todos los ídolos de piedra. Todos los ídolos de piedras, imágenes de fundición, y destruiréis en todos sus lugares altos. Todos sus lugares altos.
Acá están estos lugares que eran lugares altos, se llamaban esto, donde hacían los sacrificios, donde hacían las orgías, eran las maneras de adorar. Estos eran los lugares altos. ¿Por qué los lugares altos? Se ponían en los lugares más altos de la región, como región geográfica, en los montes, en las partes más altas. Es ahí donde hacían en árboles frondosos, es donde hacían las orgías, donde hacían las brujerías, donde le pedían a los santos. Fíjense, ¿qué es lo que hacían? Iban y le pedían milagros. A Moloch, te entrego mi hijo, lo mato, a la diosa del no sé qué, a todo lo que, a todos los dioses que se imaginan y le piden. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Nada, solamente pide y ya está, le da una ofrenda. Hoy en la iglesia quieren hacer lo mismo. Quieren ir a la iglesia y le quieren pedir a Jesús como si fuera un santo de esta calaña. Y no se dan cuenta que es un Dios santo. Y estamos viendo lo que es el sufrimiento también de seguir a Dios. No el sufrimiento de que Dios te hace sufrir, pero el sufrimiento de querer vivir en santidad en un mundo pecador. Esa es la consecuencia, ese es el choque. De que a mi naturaleza pecadora la quiera cambiar por santa. Ese es el sufrimiento, esa es la lucha. Entonces, acá estamos viendo que nos está diciendo que estos son los mandamientos. Entonces, primero, echar a los moradores. Después, limpiar de idolatría. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Echar todo lo que nos va a contaminar. Tanto como hombres, personas, todo lo que sea orgullo, celo dentro mío. Y después nos está hablando acerca de limpiar la idolatría. ¿Qué es idolatría? Yo sé que automáticamente nos vamos con que la idolatría es adorar un santo, una imagen. No, no es solamente eso. Idolatría es adorar cualquier cosa que no sea Dios, incluso a una mujer. Y esto es lo que pasa, que por ahí, si llegás a la tierra prometida y empezás a amar a la tierra prometida más que a Dios, hay un problema. Entonces, por ahí alguna mujer está esperando un varón, llega ese varón y por ahí pueden amar más al varón que a Dios. Ahí ya hay idolatría. Puede tener hijos. Esta persona puede tener idolatría por sus hijos y amar más a sus hijos que a Dios. Eso es idolatría. Trabajo. Muchas personas viven tanto del trabajo que se olvidan de Dios. Entonces ahí estamos viendo que eso es idolatría. Ocio, diversiones, recreación, viajes, bueno, todas esas cosas te lleva también a la idolatría. Incluso el ministerio. Yo conozco mucha gente que están obsesionados con un ministerio, que viven para Dios, pero que son idólatras. ¿Por qué? Porque Dios, para ejercer un ministerio, lo primero que te dice es que amarás a Dios por todas las cosas, por sobre todas las cosas. Primero a Dios. Después de Dios tenés que amar a tu pareja, una sola carne. Después de tu pareja tenés que amar a tus hijos. Este es el orden de prioridad. Después de tus hijos tenés que amar, no estoy hablando de amar, sino que después de eso viene tu trabajo, en lo que es en cuanto a interés. Porque sin trabajo no podés mantener a tu mujer ni a tus hijos, entonces el trabajo. Y número 5, ahí tenemos el ocio, la recreación, el ministerio y todo. Entonces, yo si estoy faltando alguno de esto, ya soy un idólatra. Y no toqué nunca una imagen, no toqué nunca un santo ni nada. Entonces, ahí estamos viendo cómo les están hablando acerca de estos mandamientos. Versículo número 53. Echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella. Este era el objetivo, tenían que echar y matar a todos y habitar en ella. Acá ya le está dando las pautas para tomar la tierra prometida. Dice, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Listo, ahí tienen la tierra prometida. Tienen que ir a la guerra. No, pero yo quiero que una herencia y que me lo depositen a mi cuenta. No, no, no. Tenés que ir a la guerra, si no, no podés. Versículo número 54. Ahora nos está diciendo, muy buena explicación, dice René, que bueno. Bueno, en el versículo 54 nos dice, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Por sorteo. ¿Qué está hablando acá? El sorteo. El sorteo nos habla de suerte, digamos. Esto es lo que dice muchas veces la suerte. Pero no es la suerte que imaginamos nosotros. Ah, si agarro el 148 en la quiniela, eso es suerte. Entonces, si lo agarro, me gano la lotería. No, no es esa suerte. Vayamos a Proverbios 16:33 para entender un poquito este concepto para tomar la tierra prometida. Proverbios 16:33. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Bueno, fíjense qué es lo que nos dice.
Dice, la suerte se echa en el regazo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se echaba la suerte en los tiempos antiguos? Es que, nosotros podríamos decir, por suerte agarramos los dados, tiramos y bueno, sale, bueno, esa sería nuestra suerte. En aquellos tiempos se tomaba un palito y así como se mezclaban los palitos y se ponían en el regazo. Entonces, en el regazo, en lo que es la pierna. Entonces, y de esa manera, los palitos que iban saliendo eran los que iban saliendo a suerte. Algo así era más o menos. Entonces, lo que nos dice acá es que la suerte se echaba en el regazo, pero acá lo que está diciendo es que esta suerte es la suerte humana. Lo mismo que decimos para nosotros la suerte. Ta, te, ti, suerte para mí, o decimos tetón, marín, de top, no me acuerdo cómo eran eso, pero por ahí decimos que estos son suerte, o piedra, papel o tijera. Acá en Argentina se usa eso. Entonces, pero acá esos son la suerte humana. Pero lo que acá está diciendo es que va a utilizar esos métodos humanos, pero nos dice, más de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la suerte viene de Jehová, que Dios elige a través de este método. Por ejemplo, ¿qué significa para nosotros? Esto significa que nosotros debemos esperar algo por suerte. Yo quiero tener mi casa. Ay, necesito de que venga una herencia de algún familiar que no conozco y hacerme millonario y comprarme mi casa. Eso sí es suerte. No, confiar en eso es lo que no quiere Dios, que confiemos en otra cosa. Lo que debemos entender es de que Dios nos va a dar la posesión. Dios, todo viene de Dios. Y que cuando se echa suerte es lo que Dios me va a dar. En eso tenemos que confiar. ¿Se entiende? Por eso ya lo vuelvo a aclarar, ya lo habíamos visto, pero aparece muchas veces lo que es echarlo a suerte. Entonces, nos está diciendo que, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Dice, a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis poco menos por herencia. Principios de equidad. ¿Qué significa esto? Dios es justo. Por ejemplo, yo si fuese Dios o si fuese alguien que reparte la tierra, seguramente le voy a dar de más a mis familiares, a mis conocidos, siempre me va a atender, voy a querer justicia, obviamente, pero... Y siempre al menos al más despreciado, al más pobre, es como que, bueno, si no le doy no pasa nada, o le doy menos, le saco a él y le doy a Juanito, porque Juanito es más importante para mí. Bueno, así piensan los políticos, así es la naturaleza humana, así lo haríamos nosotros seguramente inconscientemente, porque no somos justos. Hay uno, no hay justo ni aún uno. Podríamos tener los principios, todo, pero siempre vamos a tender a hacer un mal reparto. Pero en este reparto, Dios está diciendo, a los muchos le das muchos y a los pocos les das poco. No es muy complicado. ¿Qué significa esto? Bueno, yo sí tengo, no sé, por ejemplo, yo tengo mi esposa y 48 hijos, bueno, me van a tener que dar las heredades conforme al número de mi familia. ¿Se entiende? Ahora, si soy yo y mi esposa y tengo un hijo, la heredad va a ser menor. ¿Se entiende? Entonces, no es ni más ni menos, solamente lo que le corresponde a cada uno. Este es el principio que Dios establece cómo reparte la tierra. Y cuando se echaba a suerte, era donde se ubicaban. ¿Se entiende? Esto es lo que habla. Entonces, decíamos, bueno, a ver, de la tribu de Zabulón, las familias, tantos son estos, bueno, qué sé yo, les corresponde esto. Bueno, cuando lo echaban a suerte, Dios decía, esto es para ellos. Pero Dios era el que elegía. La suerte, todo estaba en la mano de Dios. Esto no era que el hombre iba detrás de la suerte y conseguía lo que quería. Bueno, entonces nos dice, y donde cayere allí la suerte, dice, la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá nos está diciendo que esos serán las tribus por sus padres, de sus padres que salieron de Egipto. Entonces acá estamos viendo cómo empieza la herencia. ¿Qué significa herencia? Que la herencia es que iba a ser para la descendencia, para sus hijos. Por ejemplo, yo tengo mi casa, esta es mi casa, y yo me muero y esto queda para mis hijos. Y después de mis hijos quedan para sus hijos. ¿Se entiende? Y después, ¿se acuerdan que habíamos visto lo que era el jubileo? Que si se podía vender, hagan de cuenta que yo me muero y mi casa queda para mis hijos. Bueno, mi hijo por ahí dice, yo la vendo. Bueno, la vendo porque necesito dinero, porque no quiero saber nada con la tierra, la vendo. Bueno, buenísimo.
El tema es que lo vas a vender hasta el año del jubileo. En el año del jubileo, ahí vuelve la heredad a los que ya le había repartido en este momento. ¿Se entiende? Entonces, así era como se manejaba la ley. Entonces, en el versículo número 55 dice, y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos. ¡Ay, qué triste esto! Esto me agarra como cosita. Lo que está diciendo es que la ley severa es, vayan y quiten los moradores de esta tierra y vivan ahí. Hay que matar a todos, limpiar, raer de la tierra. Esto es lo que está diciendo del pecado, limpiar todo lo que nos está diciendo a nosotros, sacar todo, la raíz del pecado. Ahora, si no lo hacés, acá está diciendo el pero, si no echareis los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos. Lo que dejares, ay, bueno, dejemos esta familia porque es buena, mirá, la mujer pobrecita, dejemos a los hombres porque nos pueden servir para trabajar en la tierra, vamos a dejar esto. Bueno, lo que está diciendo es que si los dejás, si no mataban a todos, dice que serán por aguijones en vuestros ojos. Aguijón en el ojo. ¿Por qué me agarró como cosita? Porque imagínense, una vez a mí me picó como una abeja. Es como que se me puso en el pantalón y es como que la quise matar o la quise espantar y se me quedó clavado el aguijón. Se me hinchó la mano, pero horrible, era como que me latía muy feo. Y eso que era una abeja, no era una avispa. Pero imagínense que si acá nos está diciendo que un aguijón de una avispa en el ojo. Hasta nos puede llegar a matar, supongo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si convivimos con el pecado, va a ser como aguijón en el ojo. Va a ser un estorbo. Entonces, acá lo que está diciendo, pero esto cuando tomemos la tierra prometida. Y por espinos en vuestros costados. Acá está hablando como espinas de la rosa, como que te están clavando. Fíjense que tocar una espina de rosas es algo filoso, es algo puntiagudo, te sangra la mano. Entonces, está dando estos ejemplos de que si no dejamos, si no limpiamos de raíz el pecado, si no echamos los moradores y lo que le decía a este pueblo, que si no matan a todos a filo de espada, ellos mismos van a hacer un aguijón en la carne de ustedes. Entonces, si ahora nos está diciendo, dice, y los afligirá. Fíjense, los afligirá. ¿Cómo vivieron estos pueblos? Porque no los mataron. Comenzaron matando al principio, pero después ya conquistaban y convivían ahí. Pero después los afligían, porque el mismo pueblo se levantaban contra ellos. Y la tierra prometida estaban viviendo el pueblo enemigo. O sea que ellos estaban en la tierra que Dios le prometió, pero vivía el pueblo enemigo. Eso es lo que pasó, eso es cuando ya empieza la historia bíblica. Entonces, ahora nos está diciendo, dice, os afligirán sobre la tierra que vosotros habitareis. Dice, además, haré con vosotros como pase a hacerles a ellos. ¿Qué significa esto? Haré con vosotros como lo mismo que hice a ellos, se los voy a hacer a ustedes. Esto es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que significa? Vayan y tomen la tierra prometida. Maten a todos ellos porque son rebeldes, porque son malos, porque son idólatras, porque son fornicarios, porque son aborteros, porque pasan sus niños por el fuego. Bueno, tantas cosas que podríamos decir de eso. Buenísimo. Ahí viene el matarlos a todos. Ese es el juicio. Ahora le está diciendo, matalos a todos, porque si ustedes hacen lo mismo que hacen ellos, yo voy a tener que ejecutar los juicios con ustedes, dice el Señor. Y vaya que los cumplió. Ya llegaban al colmo, a tal punto que llegó un hombre llamado Nabucodonosor, que se llevó en cautiverio, llegaron los asirios, desaparecieron las tribus. Chau, tu tierra prometida, chau, todo. El Señor le sacó todo por rebeldes, por no hacer lo que Dios le pedía. Y esto es lo que nos dice a nosotros, si no matamos el pecado de raíz, esto es lo que nos va a pasar. Vamos a terminar en cautiverio, en las garras de Satanás. Entonces, bueno, acá esto es lo que estuvimos viendo. Ahora, yo sé que queda poco tiempo, pero quiero que este capítulo lo veamos rápidamente, porque esto es todo geográfico, insisto. En el capítulo 34 no lo vamos a ver todo como deberíamos, porque hay muchos nombres, mucho lo que es delimitación geográfica, y tendríamos que ir a una cartografía para hacer un estudio serio. Porque, por ejemplo, fíjense, ¿cómo funcionaría esto? Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y dilen, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Bueno, entonces acá le está diciendo
esto es lo que le corresponde a ustedes, los límites. Entonces, acá entonces empezamos a ver, dice, tendréis del lado del sur, del desierto de Sim, y ya decimos, ¿dónde queda el desierto de Sim? ¿Anduvo por ahí? Sí, sí, me acuerdo, pero necesitamos tener un estudio más severo para poder entender este capítulo de cómo se repartió la tierra. Entonces, se empieza a hablar acerca de cómo va a repartir el límite en el sur, hasta acá es tu tierra, del otro lado ya no. Entonces acá le está diciendo acerca del sur, en el desierto de Sim, con la frontera de Edom, será el límite del... Por eso, empiezo a leer y empiezan a dar un montón de nombres geográficos. Pero bueno, lo que quiero que entiendan, por ejemplo, en el versículo 6 les habla del límite occidental, que es el Mar Grande. En el versículo 7 les habla del límite del norte. Entonces todos estos serían mapas. Lástima que no tengo esos programas para... los quise instalar y no pude. Porque estaría bueno que se ponga una imagen y ahí empiecen a aparecer lo que eran estos lugares. Es decir, el norte es esta región, el sur, estas regiones son esto y sería otra cosa. Pero si los leemos así a simple vista, va a ser para marearnos. Entonces, bueno, si estaríamos estudiando una geografía bíblica, un poco de cartografía, sería otra cosa, pero así se va a complicar un poco. Entonces, en el versículo número 10 nos habla de que el límite en el oriente, acá le está diciendo que trazaréis desde Azar Enam hasta Sefam. Bueno, hasta se me complica, sin un mapa no lo podemos encontrar. Bueno, entonces, y acá nos dice en el versículo 13, quiero que vean esto como para que, en el versículo 13 dice, y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredad por sorteo. Dice, que manda Jehová y que diese a las 9 tribus y media, ¿qué es lo que está diciendo acá? A las 9 tribus y media. ¿Por qué 9 tribus y media? ¿Qué? ¿No eran 12? Bueno, recuerden que habían 2 tribus y media del otro lado del Jordán. Entonces acá ya están repartiendo la tierra del otro lado del Jordán. Esta es la tierra prometida. Entonces, acá lo que estamos viendo es que van a delimitar para 9 tribus y media. Esta media es la de Manasés. Entonces acá lo que vemos es que en el versículo 14 dice, porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y de la tribu de los hijos de Gad, según la casa de sus padres, y de la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron heredad sobre el lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es que ya vamos a repartir la tribu, pero las tierras entre 9 tribus y media. O sea que Manasés iba a estar de un lado y del otro lado del Jordán. Bueno, en el versículo 16 nos dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que repartirán la tierra. Acá los pone a los cabezas. Por un lado pone el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Num. Entonces acá pone a los líderes. Recuerden que estos son los herederos. Estos son la generación nueva. Entonces, por un lado tenemos a Josué en lugar de Moisés y por otro lado tenemos a Eleazar en lugar de Aarón. Entonces, acá estos son los que van a repartir la tierra, los pone primero y en el versículo 18 dice, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar posesión de la tierra. Entonces, acá lo que va a hacer es, empieza a nombrar de las tribus de Israel, de las 9 tribus y media, empiezan a nombrar a los príncipes y también empiezan a nombrar a los padres. Este es un estudio que está lindo, quiero que atiendan a esto. Yo sé que los nombres son medios raros, no los conocemos, aparecen una vez en la Biblia, y yo siempre insisto con que no hagamos hincapié en eso porque confunde a veces. Pero en este caso quiero que prestemos un poquito de atención. En el versículo 19 dice, y estos son los nombres de los varones de las tribus de Judá. Empieza a nombrar varones por tribus, el nombre del príncipe, del varón, por ejemplo, acá está nombrando Judá y está diciendo Caleb. Y también nos dice el nombre del padre. Entonces nos va a mostrar el nombre de la tribu, el nombre del príncipe y el nombre del padre del príncipe. Entonces, por eso, fíjense el ejercicio. Estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidab, hijo de Quislón, versículo 22. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli, son medios raros,
Acá para los que quieren ponerle nombres bíblicos, acá tienen un montón. No sé cómo, acá hay muchos nombres que no son muy comunes, porque ya Josué, Caleb, ya hay muchos nombres que ya los conocemos. Pero bueno, entonces, bueno, de Simeón nos está diciendo Semuel, hijo de Amiud, versículo 22, de la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón, 22, de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli, de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, príncipe de Aniel, hijo de Efod, y de la tribu de los hijos de Efraín, príncipe Kemuel, hijo de Siftam, medio trabado este nombre, versículo 25, de la tribu de los hijos de Zabulón, príncipe Elisafán, hijo de Parnac, de la tribu de los hijos de Isaacar, príncipe de Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de los hijos de Aser, príncipe de Aiud, o Adiud, algo así, hijo de Selomi, de la tribu de los hijos de Neftalí, príncipe Pedael. Fíjense qué lindo nombre este para ponerle un hijo, Pedael. Vení, Pedael, portate bien. Bueno, acá tienen bastante nombre que seguramente no se los pondríamos. Bueno, Pedael, hijo de Amiud. Estos son los que mandó Jehová que repartieran la herencia de los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Bueno, vieron que les nombré muchos nombres y ya empieza a confundir, y a mí también me confunde. Por eso yo, al ser profesor de geografía, de ciencias sociales, estas cosas, cuando veo temas que van a ser confusos, lo vemos desde afuera, los vemos como con un enfoque saliendo un poquito, es como que para tener un poquito más de entendimiento. Pero en este caso, ¿por qué lo leí y por qué los lugares geográficos no? Porque todos estos nombres tienen significados. Todos estos tienen nombres significados y yo anoté algunos de estos significados y nos van a decir qué significan y vamos a ver qué es lo que está hablando el Señor a través de estos nombres. Entonces, fíjense de los príncipes. De los príncipes aparece Semuel. De los príncipes aparece Semuel, que este nombre es nombre de Dios, significa. Semuel significa nombre de Dios. Caleb, que ya Caleb lo conocemos, el amigo de Josué, Caleb significa impetuoso. Paltiel significa Dios es libertad. Elisafán significa Dios protege. Aniel significa Dios es gracia. Kemuel significa asamblea de Dios. Buki significa boca de Dios. Ayud o Adiud o algo así con H, Iud, significa Dios es majestad. Pedael significa Dios me ha redimido. Bueno, acá estamos viendo significados solamente de los nombres de los príncipes de Israel. Pero cuando lo leemos con un principio bíblico, vamos a ver qué significa que el nombre de Dios es impetuoso, Dios da la libertad, mi Dios me protege, por la gracia de Dios hay asamblea de Dios, fíjense que está hablando de la asamblea de Dios, eso está hablando de la iglesia de Cristo, por la gracia de Dios hay asamblea de Dios, y por la boca de Dios, Buki significa boca de Dios, o sea que por la palabra de Dios, Dios es majestad, es majestuoso. Entonces, y por eso Dios me ha redimido. Entonces, acá estamos viendo cómo estos nombres, hasta nos da un mensaje con los nombres. Fíjense todo lo que nos estuvo diciendo. El nombre de Dios es impetuoso, que me da la libertad, que Dios me protege, que por gracia crea la asamblea, que por la boca y la palabra de Dios tenemos majestad, por su majestad, y nos ha redimido. Entonces acá estamos viendo esto a través de los hijos de los príncipes de Israel. Y tenemos los padres, que también los padres tienen nombres, que los que acabo de nombrar. Entonces aparece Amiud, que significa mi pariente divino es majestuoso. Esto significa Amiud. Jefone significa el que contempla. Asam significa fuerte. Parnac significa toro llamativo.
Efod significa cubierta. Siftam significa juicio. Kislom significa esperanza. Jogli significa exiliado. Selomi significa perfecto. Amiud significa mi pariente divino es majestuoso. ¿Qué es lo que significa esto? Acá estamos viendo de vuelta lo mismo, que nos está hablando con los nombres de los hijos y nos da un mensaje bíblico. Tomamos ahora los nombres de los padres y lo que nos dice significa mi pariente divino es majestad. ¿Qué significa esto? ¿Quién es nuestro pariente divino? Jesucristo. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Entonces acá nos está diciendo que mi pariente es divino, en majestad. Dice, el que contempla es fuerte, fuerte como un toro llamativo, que estoy bajo su cubierta. Y aunque esté en juicio, hay esperanza, porque estuve exiliado en el pecado. Pero a través de ser exiliado, soy perfecto. Mi pariente divino es majestuoso. Entonces, si tomamos solamente los nombres y vemos qué significa, nos redacta un mensaje de aliento, de amor, de la deidad de Dios, y es increíble. Pero bueno, mucho tampoco no me quiero meter porque son todos nombres raros y todas esas cosas, y hay personas que por ahí tienen más conocimiento de etimología, de palabras, de raíces, y bueno, hay muchas herramientas que puede dar mucha luz. Entonces, bueno, pero yo toco los temas hasta ahí que nos sirva como un ejemplo profundo para entender esto. Entonces, bueno, ahí hemos llegado al capítulo 35, pero esto lo vamos a ver mañana. Mañana vemos el capítulo 35 y 36 y terminamos con el libro de Número. ¡Wow! Dice Lisi Torres. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero igual, anótenlo bien, estos los nombres que se los di, vuelvan a copiarlo y pongan, hagan así, para que tengan más revelación. Pongan el número del 1 al 9, 9 renglones, y pongan lo que son los hijos por tribu, Simeón, Zabulón, todo, y pongan, no sé, por ejemplo, Judá, pongan los príncipes, pongan Caleb, qué significa el nombre Caleb, y después pongan el nombre de los padres y su significado. Y después lean todo que les va a dar esto que les acabé de dar, este mensaje a través de los nombres, que es maravilloso. Estos son perlitas, son como para gozarnos y disfrutar estos estudios que nos haga deleitar un poco con la palabra. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Ya estamos a 2 capítulos de terminar Números. Así que mañana lo terminamos, ¿eh? Yo el lunes quiero empezar con Mateo. Vamos a empezar con Mateo y nos vamos a deleitar con el Evangelio de Mateo. Así que en estos evangelios vamos a aplicar toda la ley que vimos acerca de Deuteronomio. No, Deuteronomio no lo vimos, ya en algún momento va a aparecer y se va a complementar bien. Pero todo lo que es Éxodo, Génesis, todo lo vamos a implementar con los evangelios ahora. Así que vamos a hacer estudios profundos de los evangelios, no de que Cristo te va a dar de comer y que te quiera hacer feliz y todas esas cosas. Así que bueno, muy bueno lo de los nombres, qué bueno. Débora Ramírez también, muy bueno, qué bueno están diciendo. Así que preparen sus corazones porque el día lunes llega el Mesías. Agárrense, tómenlo así, ¿eh? ¿Por qué? Porque estuvimos viendo la ley, estuvimos viendo cómo estaba escondido los símbolos de Cristo en el tabernáculo, en el pueblo, en las tribus, bueno, todo cómo estaba escondido en los sacrificios, en todo, en la ley, el corazón, todo. Y ahora lo vamos a ver en carne y hueso. Es como decir, wow, ahí está todo. Entonces tiene que explotar. Cuando diga Jesús por primera vez, se nos tiene que caer una lágrima. Es como nos está preparando el corazón para que podamos recibir al Mesías correctamente, no como un hombre bueno, como un hombre milagrero, como alguien que pobrecito le pegaron. No, 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 como el Dios creador, como el Rey. Así lo tenemos que ver, tal cual es. Así que bueno, empezar con los evangelios. Qué bueno, sí, Débora, va a estar bueno. Ha sido muy enriquecedor los estudios. Muy bueno, qué bueno, eso me da mucho aliento. Así que bueno, excelente, dice ahí Tony también. Así que sigan firmes. Impresionante este estudio. Dice también, bueno, qué lindo, gracias. La verdad que está bueno que se gocen, ¿no? Tampoco necesitamos, qué sé yo, tener un reconocimiento, nada, lo hacemos porque nos gusta, porque nos ama la palabra, amamos dar la palabra, nos gusta recibir. Y bueno, esas cosas nada más. Así que bueno, vamos a terminar en oración.
Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por esa tierra prometida que tienes para nosotros. Pero antes está el Jordán, Señor. Ya vivimos dando vuelta en el desierto, estamos cansados de dar vueltas y vueltas en el desierto. Ayúdanos, Señor. Necesitamos a Josué, necesitamos a Jesús, a tu Hijo amado, Señor, a que nos tome de la mano, Señor, y nos haga pasar el Jordán, porque solo no podemos. Hacemos lo posible, pero siempre caemos en el error, Señor. Por eso necesitamos pura y exclusivamente de tu Hijo amado, Señor, que murió por nosotros. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a poder discernir en qué situación están caminando, en qué parte del desierto están caminando, si están cerca del Jordán, si ya lo están cruzando, si ya tienen su tierra prometida en sus manos, Señor. Hazle entender a cada uno que tú eres fiel, Señor, que debemos vivir en santidad, Padre Santo. Gracias, Señor, porque estos estudios nos está abriendo el entendimiento cuando somos limitados, cuando estamos corrompidos por el pecado, Señor. Gracias porque estás haciendo una obra maravillosa, Señor. Te damos gracias y el día lunes, Señor, vamos a empezar con el libro de Mateo, siempre y cuando tú lo permitas, Señor. Prepara el corazón a cada uno de mis hermanos para que puedan gozarse, Señor, en la venida de tu Hijo, para que podamos gozarnos, Señor, en la majestuosidad de tu Hijo amado, Señor, de lo que fue ese evento, el más importante de la historia, Señor. Hubo un antes y un después en esa historia, Señor, con el nacimiento de tu Hijo, Señor, con la muerte de tu Hijo. Él es el Mesías, Él es el Dios fuerte, no Maradona, Señor, no el hombre, no Satanás, Señor, tu amado Hijo, Señor. Gracias, Señor. Revélanos, Señor, que se nos caigan las escamas como Pablo, Señor, que estemos en el Sinaí con la presencia, Señor, caminando solamente contigo, Señor. Te agradecemos por todo lo que estás haciendo por nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Bueno, qué bueno, Tony. El lunes, 19:30 horas, comenzamos con Mateo, supongo. Igual me voy a fijar, todavía estamos. Mateo, Lucas o Marcos. Ya Juan ya lo estudiamos, o ya lo hice, así que no lo voy a hacer de nuevo. Pero seguramente alguno de esos. Así que, bueno, Débora, gracias. Gracias por estar ahí. Vanessa también. Bendiciones al grupo. A Alicia Torres también. A todos los que están ahí conectados. Gracias por estar ahí. Bueno, mañana, día viernes. Mañana terminamos números. Mañana sería el día donde yo les diría, bueno, traigan para comer unos sanguchitos, unas gaseosas, que terminamos el estudio y comemos y festejamos que aprendimos un libro. Pero bueno, estamos lejos, así que con ese espíritu vamos a terminar este libro. Así que bueno, mañana 19:30 horas. Bueno, gracias a vos, Catherine, por estar ahí. Saludo a Cristian y a Miguel. Gracias por estar ahí. Ani Sánchez Quintana también. Gracias. Johnny Guita también. Qué bueno que están ahí. Linda enseñanza. Gracias por estar ahí. Bueno, ya estamos llegando al final de números. Mañana lo terminamos. Listo, Emi, nos estamos viendo. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Saludos a todos.